en bodegas secretas, así como lo hizo también el faraón, como él almacenó mucho alimento preparándose para la crisis que viene, porque ¿quiénes son los que más conocen, hermanos? Son los que están en el gobierno. El Papa Francisco dice que vamos a un colapso climático, aunque no sea realmente colapso climático, pero sabe muy bien que vamos hacia un punto de crisis. El reloj climático de París tiene un cronómetro de 7 años y yo creo que ya han pasado como 3. Vamos hacia una crisis. ¿Y quién tendrá el poder en esa crisis? Los que tengan el alimento. Entonces, claro, al principio los estados, gobiernos, naciones van a decir, te vamos a regalar el alimento, ven al banco de alimentos, toma tu tarjeta alimentaria, todo tranquilo. Claro, hermanos, porque todo es una forma de esclavización del ser humano. Pero miremos que luego Faraón no regaló el alimento para nada. Faraón vendió el alimento y lo usó para apoderarse de todo, inclusive de las mismas personas que habitaban en su reino. Y José sabía muy bien cuál era el plan de Faraón. Él sabía muy bien entonces que su familia debía habitar en el campo. Es de locos, hermanos. Es algo que se va a repetir. Pero ya vimos que no era así nada más, que José tenía que mostrar que su familia sí sabía del campo. Porque de otra manera el faraón no los iba a dejar trabajar en el campo. Al principio él dijo, oh mira, la tierra está delante de ti, toma lo mejor de ella, pero si ellos saben de la tierra, ¿ok? Si ellos saben cómo comportarse en el campo. Y esto se nos revela en Génesis capítulo 46, versículo 33 al 34. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Lo vemos, hermanos. Entonces la familia de José estuvo instruida para que supieran cómo debían comportarse en la crisis. Miren, digan que son hombres de campo, hombres de ganadería. De esa forma, el gobierno les permitirá habitar en el campo. Y es que la tierra de Gosén era una tierra productiva, pero alejada de los centros urbanísticos de Egipto. Entonces, en esa tierra, no solo el pueblo hebreo podía alimentarse a sí mismo, sino que también tendría empleo. Y por tanto también tendría dinero que luego iba a requerir para seguir comprando alimentos, porque todavía quedaban 4 años o 5 años de hambruna. ¿Ok, hermanos? Entonces, es un proceso que lo vamos a ver en los tiempos finales. Tal vez en algunos países más fuerte que en otros, pero en general veremos el mismo proceso, en donde tú no vas a tener esa libertad de decir, me voy para el campo. No, vas a tener que hacerle la pregunta al gobierno, pedirle permiso. Y es que el gobierno sabe muy bien, hermanos, que hay personas viviendo en el campo idílicamente, en casas campestres. ¡Ay, qué bonito, qué vida tan relajada! Pero el gobierno dice, esa tierra está improductiva y el alimento está costoso. ¿Y tú por qué no estás produciendo la tierra? Ah, yo soy abogado, yo no sé de eso. Ah, bueno, entonces para la ciudad. Y es que uno dice, no, eso es imposible que pase, hermanos. Pero tú vas a ver cuando un gobierno es ambientalista, animalista y además hay crisis alimentaria. Ya vas a ver lo que viene, hermanos. El gobierno va a regular todo sobre la tierra. No va a permitir que sea subutilizada.
inclusive también va a tomar tierra de otras personas y va a poner campesinos en esa tierra para que sí trabajen la tierra, hermanos. ¡Plop! Hermanos, ¿qué pasa? Porque es obvio, si tú eres arquitecto, eléctrico, ingeniero de computadora, banquero, abogado, tú no sabes trabajar la tierra, ¿ok? El gobierno también lo sabe. En parte hasta uno puede darle la razón. El alimento está costoso y bueno, ¿qué pasa con toda esta tierra en manos de personas que no saben trabajar la tierra? ¿Qué pasa ahí? Necesitamos el alimento. Eso lo vemos desde el punto de vista de la persona que necesita alimento, pero el gobierno lo ve desde el punto de vista del control social. Todas esas personas allá en el campo no son fácilmente controlables. Vamos a buscar una manera de hacerlos volver del campo a la ciudad. Plop. De nuevo, recuerda cómo ocurría todo en la Edad Media. Había un sistema económico llamado feudalismo. Y entonces habían familias aristocráticas que controlaban vastas extensiones de tierra a través de sus ejércitos, caballeros, templarios y de Malta. ¿Y ellos qué hacían? Ponían personas pobres a trabajar la tierra. Es lo mismo que viene, hermanos. Entonces, miremos que la religión adventista ha predicado este mensaje de irse de la ciudad al campo. En sí, en parte es cierto, pero es un mensaje que siempre estuvo incompleto, porque de nada te sirve irte a vivir a un lugar en el campo cuando tú no eres una persona que sepa algo del campo. Y sobre todo las mujeres son específicamente sensibles a eso. Y cuando ellas pasan de una vida de comodidad en la ciudad ahora a una vida de dificultades en el campo, pues son las primeras en desanimarse, ¿verdad? Nosotros ya lo hemos visto bastante. Entonces, hermanos, por eso es que tú debes ir aprendiendo sobre el campo, hermano, para que no te tome esto por sorpresa. Ahora, ¿de qué manera nos vamos a empezar a preparar para esto? Ustedes deben ir investigando en su país. A pesar de que tú tengas tu profesión, por ejemplo, tú eres contador, no quiere decir que vas a abandonar tu profesión para ahora dedicarte al campo. Tú puedes seguir con tu profesión, pero puedes ir poco a poco aprendiendo sobre el campo. Y esto nunca antes fue tan fácil. Puedes hacer parte de grupos de WhatsApp, puedes ir viendo videos de YouTube, puedes ir aprendiendo un poco sobre el campo. Inclusive tal vez algún domingo puedas desplazarte de tu ciudad al campo para visitar alguna propiedad en el campo y ser parte de algún taller gratuito, que los hay muchos, en donde hay días de campo y te enseñan cómo se produce en esa finca, y eso lo puedes ir haciendo una vez al mes, 2 veces al mes, poco a poco, hermanos, ir aprendiendo sobre el campo. ¿Y luego qué puedes hacer? Puedes crear una segunda profesión ante el gobierno, porque hoy en día lo preguntan, hermanos. No sé cómo sea en tu país, pero muchas personas cuando van a declarar impuestos deben decirle al gobierno a través de un formulario cuál es su profesión. En este caso, tú puedes crear una segunda profesión o una tercera profesión, sea como sea el caso para ti. Y no es que vas a decir mentiras, sino que efectivamente vas a empezar un emprendimiento, aunque sea muy, pero muy pequeño, en donde tú ahora deseas obtener ingresos a través de el campo, de alguna manera, aún inclusive si tú estás viviendo en la ciudad. Y el punto es ese, que tú puedas registrarte ante el gobierno como una persona que trabajas o tienes un emprendimiento en el campo, porque pueda que no trabajes como empleado y pueda que tengas un emprendimiento, pueda que seas una persona que seas tu propio jefe y que empiezas a buscar un negocio, un emprendimiento en el campo, y eso no tiene nada de malo y tampoco estás diciendo mentiras, porque ese es tu objetivo, ¿ok?
Entonces, es algo que debes ir haciendo para que después, cuando suceda el evento, ahí sí no tengas que decir mentiras y ahí sí estaría mal. Porque vamos a suponer que hay una terrible crisis, una terrible hambruna, y ahora el gobierno no quiere que personas que no tienen nada que ver con el campo se vayan hacia el campo, porque son personas que van a subutilizar la tierra. Entonces ahora tú vas a mentir, vas a decir que tú sí tienes algo que ver con el campo cuando no es así. Y aún si tú tienes una propiedad en el campo, es bueno que empieces de alguna manera a hacer producir esa propiedad, ya sea que busques asociarte con alguien. A veces no es bueno decirle a los vecinos que te cuiden la propiedad, porque bueno, hay mucha envidia. Pero si tú no vives en la propiedad que tienes en el campo, entonces puedes buscar una forma de arrendar la propiedad a alguien que conoce del campo y ser parte de esa sociedad, buscar que esa propiedad sea productiva, porque es muy probable que toda persona que ahora esté en el campo, viviendo en el campo, luego no saben nada del campo y realmente no ponen a producir el campo. Esas personas van a ser obligadas a trasladarse del campo a la ciudad, porque resulta que eso fue lo mismo que hizo el faraón de Egipto. Leamos en Génesis capítulo 46, versículo 31 al 32. Y José dijo a sus hermanos: a la casa de su padre subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la casa de mi padre, que estaban en la tierra de Canaán, han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Entonces, sí había que informarle al gobierno, hermanos, y es lo que se va a repetir, ¿ok? Entonces no es para que te desesperes, sino para que vayas metódicamente empezando a aprender del campo y a construir una segunda profesión, si es que ya tienes una, pero empezar a mostrar que en efecto realmente sí tienes algún vínculo con el campo y que empiezas a hacer un emprendimiento en el campo, aun y cuando ni siquiera tengas una propiedad en el campo, porque sí se puede, hermanos, a medida que vas estableciendo esos vínculos con el campo. No importa que no tengas propiedad, ya vas a ver que terminarás siendo útil en el campo. Y eso es importante para cuando se venga la hambruna, la crisis terrible. Entonces, no se trata de que ahora dejes abandonada tu profesión actual, sino que vayas estableciendo la segunda profesión que tenga que ver con el campo, porque entonces ya no te pueden decir que no sabes nada del campo, porque ahí tienes tu segunda profesión, y eso es totalmente válido, porque todos tenemos derecho a tener segundas y terceras y cuartas profesiones, y sobre todo emprendimientos. Entonces vemos con claridad que en los tiempos de la hambruna solo podían permanecer en el campo quienes tuvieran alguna profesión relacionada con el campo o quienes ya tuvieran tierra en el campo, ¿ok? Y vamos a ver que no es un tema ni siquiera de tener ya la propiedad, sino que es un tema de saber del campo, que es también importante, porque el mensaje de los adventistas es: múdate al campo, pero ese mensaje tiene un problema, que tú no sabes nada del campo y quieres es vivir en el campo pero trabajar en la ciudad, y eso en tiempos de hambruna no se va a permitir, hermanos. Es decir, realmente tienes que hacer algo en el campo que sea productivo para el gobierno, ¿ok? Leamos en Génesis capítulo 47, versículo 11 al 12. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramesés, como